¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Les saluda Diana Quintero. Hoy trataremos un tema muy interesante sobre los procesos electorales en nuestro país y a la vez hablaremos sobre los candidatos a la presidencia, causas sobre nuestro actual presidente, los antecedentes de las nuevas elecciones 2023. ¿Qué pasó con el gobierno de Lazo? Entre lo bueno y lo malo del gobierno de Lazo, una de las metas que se ha planteado el gobierno de Lazo es una mayor atracción de capitales que se ha canalizado a través de la firma de más de 200 contratos de inversión. Mediante esta herramienta, el régimen ha logrado que empresas locales y extranjeras comprometan a cerca de 5.000 millones. Además, el gobierno mantiene el acuerdo con el Fondo Monetario, el FMI, por más de 6.500 millones. También se han realizado ciertos ajustes. Ecuador se ha comprometido a transparentar el manejo de las finanzas públicas y así realizar con prontitud las auditorías financieras a las petroleras estatales de Ecuador, Petroecuador y Amazonas. Siguiendo, lo malo de esta crisis de inseguridad. Durante el año del gobierno de Lazo ha vivido lo que se ha proyectado como lo peor en las crisis de seguridad de su historia. Las muertes violentas, que son los principales indicadores de inseguridad. Un territorio que se ha disparado en el primer cuatrimestre del 2022. La cantidad de crímenes de este tipo ya equivale al 90% del total registrado en el 2020 y al 49% de las registradas en el 2021, e incluso proyectando el promedio diario para finales del 2022. El número de homicidios podría bombardear 4.000 casos y una tasa de 222 muertos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa sería la más alta de Latinoamérica, que a su vez es la región más peligrosa del mundo según la hipótesis oficial del gobierno. Esta crisis está directamente relacionada con el crecimiento del narcotráfico en este país, con la guerra de bandas criminales que por apropiarse de este negocio y sus actividades conexas. Para continuar con este tema, los hospitales están sin medicamentos. La falta de medicamentos en los hospitales del sistema público se ha convertido en un calvario para los pacientes que reclaman sus medicinas. El Ministerio de Salud asegura que él trabaja para solucionar este problema, que no hay mayores resultados, pues los pacientes denuncian que en algunos hospitales faltan medicamentos e insumos básicos como gasas, alcohol. Pese a las denuncias, la ministra del ramo, Jimena Garzón, sostiene que la actual situación de los hospitales es mejor que la del gobierno anterior. Parece broma, pero esto manifestó. Continuamos con este tema súper importante e interesante. La crisis de gobernabilidad. El primer año del gobierno de Lazo ha enfrentado pugnas con otros poderes del Estado. La principal pelea fue con la Asamblea, que no se ha mostrado abierta a las propuestas legales del Ejecutivo. La disputa con el legislativo evidenció la poca capacidad de la presidencia de negociar con los asambleístas y a la debilidad de su bloque. Una bancada de 27 legisladores que solo 12 son de creo y votan con una línea orgánica. Pero también el presidente abrió una fuente con la justicia. Cuestionó al presidente de la Corte Nacional de Justicia por haber actuado políticamente en el tema de la extradición del expresidente Rafael Correa. A esto se suma la crisis institucional, puertas adentro con constantes cambios en el gabinete en este primer año, especialmente en el área de seguridad. Muy bien, continuamos. Guillermo Lazo también abrió todos los frentes posibles a meses de cumplir su segundo año de gestión. Su principal apuesta para tener oxígeno fue el referéndum, pero lo perdió. El gobierno en crisis, sin respaldos, capital político y muchos problemas en el gabinete. Aún no tienen indicadores sobre el rumbo que tomarán para sortear la crisis.
Muy bien. Continuamos con todo esto. Antecedentes que llevaron a la crisis a este gobierno. La primera disputa que tuvo que enfrentar el gobierno, incluso antes de su posesión, fue la ruptura con el Partido Social Cristiano. La alianza que lo llevó a Carondelet se terminó cuando el Partido Social Cristiano no tuvo los votos para poner como presidente de la asamblea a Henry Kronflet. La coalición que formó con Pachacutic y la izquierda democrática tampoco duró. Las primeras denuncias sobre los posibles de corrupción a Juan José Pons, uno de los asesores de Honoren de Lazo, después de eso que el gobierno tuvo que eliminar esa figura y perfiles como el de Aparicio Caicedo, se sumaron al gabinete, que el mismo Caicedo tuvo envuelto en un escándalo en el que se le acusó de intervenir en las decisiones de participación ciudadana, donde también enfrentó un paro de 11 días. Y hasta hoy, según ese sector, no hay resultado de las mesas de diálogo. Además, la Asamblea ya intentó destituirlo una vez. El último caso incluye una denuncia de supuesta corrupción en el sector estratégico ante la denuncia del portal La Posta. El Ejecutivo primero minimizó el hecho para después buscar a los responsables con todo estos sucesos. El gobierno buscó oxígeno en la consulta popular. Y para continuar con este tema interesante, hablamos de los procesos electorales del Ecuador. En la República del Ecuador elige una legislatura y un jefe de Estado que representará las funciones legislativas y ejecutivas respectivamente. Las elecciones de Ecuador son organizadas por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral. Ecuador tiene un sistema pluripartidista con numerosos partidos políticos, los cuales no son muy a menudo. Tienen la oportunidad de obtener el poder por sí mismos. Como consecuencia de esto, la mayoría de los partidos trabajan con otros para formar coalición. Todo ciudadano del Ecuador tiene derecho a votar libremente y de formar anónimamente, permitiéndole así también su presencia durante el escrutinio y la observación de acta final en los primeros tiempos de la República del Ecuador. El sistema no reconocía el sufragio universal, al que solo tenían derechos las élites sociales y económicas, que estaban representadas por el varón y que sabían leer y escribir. Tenían una edad mínima de 25 años y gozaban de una renta anual de 200 pesos, provenientes de bienes raíces de algunas profesiones de industria útil. Para el año de 1852 la edad cambia a los 21. Las personas escogidas para la asamblea eran llamadas a elegir a los diputados de las provincias correspondientes, quienes a su vez designaban al presidente del país. Para 1861 se estableció a los 21 años como edad mínima para ejercer el derecho al sufragio para quien no hubiese contraído matrimonio y cualquier edad para quienes lo hubiesen hecho. A su vez se eliminarían las demás asambleas parroquiales, llegándose a establecer el sufragio directo al que se dio el carácter de secreto. En 1869 desaparece este requisito relativo y se renta surgiendo el de ser católico, que desaparecería en 1884. Con la Revolución Liberal se ordena a cada municipalidad la creación de registro electoral y a la vez se buscó garantizar la forma secreta y directa, igual, libre, universal de las elecciones entre 1906 y 1945. Las elecciones se realizaban de manera generalmente fraudulenta, por ello se estima al año de 1946 como el inicio de la democracia en el Ecuador, ya que en el año de 1929 la calidad electoral se extiende a las mujeres mayores de 21 años que supiesen leer y escribir
Aunque en 1947 se establecía la obligatoriedad del voto solo para varones, algo que terminaría en 1962, donde también se restableció la votación directa para elegir a los senadores. Pues bien, en mi opinión, los tiempos en campaña electoral normalmente están reglamentados en alguna ley normativa que regula el proceso electoral. Dentro del periodo permitido, es importante dar la mayor difusión posible a todo lo que compromete nuestra campaña, desde dar a conocer la imagen del candidato para aquellas personas que no lo conocen, incluso para cambiar de opinión a las personas que tengan una percepción negativa durante el periodo de campaña. La intención será ganar la simpatía y el voto de las demás personas. De igual manera, tendrá diferentes objetivos específicos que deberán ser parte de la comunicación que se realice en redes sociales. ¿Cuáles son los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador? Yo los paso a detallar. Nombres completos, partidos al que pertenece y su propuesta. La presidenta del CNE, Diana Atamaín, recordó que la aceptación de la candidatura de quienes han sido nominados a las primeras elecciones presidenciales en cualquiera de las 24 delegaciones del Ecuador y en los consulados del exterior, hay ocho candidatos que se disputarán el acceso al Palacio de Gobierno. Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, las 2 primeras semanas de agosto los presidenciables tendrán 11 días para hacer su campaña. No obstante, los candidatos ya realizan, como podemos ver en las noticias, sus recorridos, reuniones con grupos que los respaldan y difunden sus propuestas en redes sociales. Presentamos a uno de los candidatos, al señor Yacu Pérez. Él es del partido PSD. Su trayectoria académica es la siguiente. Tiene 54 años, nació en Cuenca y está casado con la franco-brasileña Manuela Pic. Y en el ámbito político, Pérez se ha desempeñado como prefecto de Azuay en el del 2019 al 2020 y presidente de la Confederación de Nacionalidades Quichua del Ecuador, Ecuarunari, 2 periodos entre el 2013 y 2019. Fue concejal de Cuenca. También fue candidato presidencial en las elecciones del 2021 y oficialmente Pérez quedó tercero en esa carrera. Continuamos con la presentación de los candidatos. El candidato Daniel Noboa, del partido PIT Mover. Su trayectoria académica de Daniel Noboa, que anunció el pasado 24 de mayo referente a su candidatura a la presidencia del Ecuador, una de las aspiraciones de su padre, el ya conocido y empresario Álvaro Noboa, en su primera instancia quiso perseguir por sexta vez, pero no terminó de oficializar. Este candidato estudió Administración de Negocios en la Universidad de Nueva York y además obtuvo el título de Administración Pública en Harvard Kennedy School. Continuamos con el tema de los candidatos. Presentamos a nuestra candidata y como única representante de las mujeres, a la candidata Luisa González del Partido de la Revolución Ciudadana. Muchos cuestionan todo esto. Ella es candidata y es nacida en la provincia de Manabí. Ella desde 2021 hasta la fecha hasta cierta fecha estuvo en la Asamblea. González ha sido parte de la función pública ecuatoriana del 2008, cuando gobernaba su líder, el expresidente Rafael Correa. Ella es abogada, egresada de la Universidad Internacional del Ecuador, máster en altas gerencias por el Instituto de los Altos Estudios Nacionales y máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Pasamos con el siguiente candidato, Chan Topic, del Partido Social Cristiano. Su trayectoria académica
la tiene como economista. Jan Topic tiene 40 años de edad, es un empresario ligado a la seguridad y telecomunicaciones. Como lo dije, es economista de profesión. Se promociona como soldado de la Legión extranjera y francesa. Es combatiente de guerras en la República de Centroamérica y Costa de Marfil, Yitubi y Siria. Su más reciente participación en un conflicto bélico fue en Ucrania, en el 2022, cuando combatió al ejército ruso. Dice que estuvo aproximadamente 1 mes y medio en el campo de batalla. Pues eso manifiesta el candidato Jan Topic. Seguimos con los candidatos a presidentes del Ecuador. El ex vicepresidente Otto Sonnenhorner, del partido Avanza Suma. Su trayectoria académica se ha desempeñado como empresario en el sector de la construcción agrícola, el comercio y radiodifusión. En su faceta como comunicador, fue conductor de programas de entrevistas y gerente general en Radio Tropicana de Guayaquil, nuestro colega. Medio de comunicación de Guayaquil entre el 2018 y 2020. Fue vicepresidente, como lo dije antes, en parte del mandato de Lenín Moreno Garcés. Tenemos al candidato Bolívar Armijo, del partido Amigo. Tiene 47 años y es abogado de profesión por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de mi bella provincia Esmeralda. Cursa una maestría en administración pública en la Universidad Ríos Jaunir. Armijos militó en el correísmo hasta las últimas elecciones generales del 2021. Cuando ganó el actual presidente Guillermo Lasso, en esa ocasión fue sexto en la lista de candidatos nacionales para la Asamblea. Esto es lo que podemos conocer de Bolívar Armijos. Continuamos con el candidato Fernando Villavicencio, del partido Construye. Trayectoria académica de Villavicencio. Nació en Alausí, provincia de Chimborazo, el 11 de octubre de 1963. Tiene 59 años. Busca por primera vez la presidencia de la República y lo hará como candidato del proyecto político Gente Buena y el Movimiento Construye, de la lista 25. Su carrera política comenzó a foguearse como periodista y activista político cuando denunciaba casos de corrupción al interior de Petroecuador. Continuamos. El siguiente candidato es el conocido por las redes sociales también y una manera con una faceta, es el candidato Javier Herbas, con 50 años, y ya fue candidato, como lo repetí, en el 2021 por la Izquierda Democrática, el cual se desafilió en este 2022, luego de su carrera profesional como ingeniero agroindustrial y empresarial. Ha estado marcada por la exportación de alimentos, sobre todo el brócoli. El empresario aspirante a la presidencia busca llegar al Carondelet con el apoyo del movimiento Reto. En mi opinión, interesante dar a conocer este proceso electoral de nuestro país y a la vez a los candidatos a la presidencia del Ecuador. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por preferirnos y nos veremos en una próxima entrega. Les mando muchos besos, abrazos y éxitos a cada uno de ustedes y que pues Ecuador llegue a buenas manos, cualquiera de los candidatos que llegue a la presidencia de la República. Dios les bendiga y esto ha sido todo por hoy. Gracias.